Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Bueno, hoy iniciando un nuevo temita, complementando lo que hemos visto en las últimas clases de acuerdo a fracción. Hoy vamos a ver la fracción generatriz, ¿cierto? Para saber qué es una fracción generatriz, ¿cierto? Entonces nos dan una expresión decimal cualquiera y es posible determinar la fracción que origina o genera. Anteriormente nosotros teníamos la fracción y la convertíamos a decimal. En esta oportunidad y por medio de este proceso de la fracción generatriz vamos a convertir ese número decimal en nuevamente la fracción que genera ese número decimal, ¿sí? Entonces, habíamos explicado cuándo era una expresión decimal exacta, cuándo era una expresión decimal periódica pura y cuándo era una expresión decimal periódica exacta. Mediante la fracción generatriz podemos convertir esta expresión decimal nuevamente en una fracción. Entonces vamos a ver un ejemplo para cada una de estas tres, ¿sí?, que la compone y poder realizar los ejercicios que están en la guía. ¿Vale, muchachos? Bueno, chicos, entonces aquí tenemos la primera clasificación para la fracción generatriz, que es cuando una expresión decimal exacta. Bueno, cuando tenemos una expresión decimal exacta, ¿qué hacemos? Primero, para convertir un número decimal exacto a racional, se escribe como un numerador del mismo número decimal, ¿sí? Sin coma y como denominador, seguido tanto ceros tenga las cifras decimales del número. Entonces, yo tengo aquí un ejemplo, ¿cierto? Yo tengo este ejemplo, tengo 0,125, ¿verdad? Listo, tengo ese numerito. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese numerito? Nos dice que tenemos que colocar el mismo numerador como está, ¿cierto? Entonces aquí colocamos al frente 125, ¿verdad? Y en el denominador colocamos tantas cifras decimales contenga después de la coma, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuántas cifras decimales tiene después de la coma? Tiene 1, 2, 3, ¿cierto? Mire, tiene 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Colocamos tantas cifras como denominador, tantas cifras tenga acá, y después de la coma colocamos en el denominador. Entonces colocamos el 1 y agregamos las cifras que tenga después de la coma, el número decimal. En este caso, ¿cuántas cifras tiene? Tiene 1, 2 y 3, ¿cierto? 2, 3, ¿cierto? Es decir, que tener 0,125 es lo mismo que tener 125 sobre 1000. ¿Por qué? Porque tenemos tantas cifras después de la coma como ceros, entonces tenemos 1, 2, 3. Y siempre le agregamos un 1 a ese número de cifras, es decir, en cero, que tenga la expresión decimal. Pero, ¿qué nos dice? Acá en la fracción generatriz podemos encontrar la fracción irreducible para cuando tengamos una expresión decimal exacta, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos que reducir para que nos quede más pequeñito, entonces podemos reducir. Podemos decir que quinta de 125 es 25, ¿verdad? Y quinta de 1000 es 200, ¿verdad? Pero acá esta fracción la podemos reducir todavía. Entonces, ¿qué tenemos acá? Quinta de 25 es 5 y quinta de 200 es 40, ¿verdad? Pero esta la podemos reducir todavía aún más, ¿verdad? Entonces, quinta de 5, 1, y quinta de 40, 8, porque 8 por 5, 40. Es decir, que ya encontramos la fracción, el número racional irreducible, ¿cierto? De esta expresión decimal. Miren, la convertimos a fracción, pero esta fracción la podemos ir la podemos reducir, ¿cierto? Entonces, al reducir, ¿cierto? Tenemos este 1 octavo. Entonces, como podemos ver, la expresión generatriz nos ayuda a ¿qué? A encontrar desde la expresión decimal a la fracción inicial. Listo, chicos, entonces vamos a ir con el segundo caso para poder entender este tema. Continuando con la segunda clasificación, tenemos la expresión decimal periódica pura. Ya hemos dicho cuándo era una expresión decimal periódica pura, ¿verdad? Que era esta expresión, por ejemplo, teníamos este número, 2,3333, ¿cierto? La expresión periódica pura, ¿por qué? Porque solamente se nos repite después de la coma el mismo número. Podemos señalar esta expresión teniendo esto, 2,3, con este símbolo que nos indica el periodo, que es que se repite indefinidamente esta cifra. Esto es una cifra periódica pura.
Ahora, dentro de las cifras periódicas puras, ¿cierto? Para convertir esta expresión decimal a una fracción, entonces, a una parte entera, perdón, entonces, se escribe el numerador y el periodo, y en el denominador, en el número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de esta expresión decimal, perdón chicos, se clasifican en dos, en parte nula y en parte entera distinta a cero. Cuando tengamos parte nula, es decir, que ese número decimal va iniciado ¿por qué? Por 0,2, 0,3, ¿verdad? Ahora, cuando tengamos por parte nula, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos 0,32, 32 puntos suspensivos, ¿cierto? Tenemos que es una expresión decimal periódica pura. ¿Por qué? Porque se nos está repitiendo cuántas veces o muchísimas veces el 32, 32, 32. Entonces, eso es lo mismo que tener esto. 0,32 por el periodo, ¿cierto? El periodo nos ayuda a reducir todos estos numeritos, ¿cierto? Ya sabemos que cuando tiene la pestañita acá nos indica periodo, entonces se nos está repitiendo el 32 muchas veces o indefinidas veces, ¿sí? Pero este 0,32 lo necesitamos convertir, 0,32 lo necesitamos convertir ¿a qué? A una fracción generatriz o a la fracción que origina esta cifra decimal, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Primero colocamos al frente el numerito que acompaña el periodo. 32, ¿verdad? Y debajo, ¿qué nos dice el tema? Nos dice que el denominador lo colocamos formando tantos 9 como cifras tenga el periodo. Es decir, que el denominador lo vamos a formar con 9, pero teniendo en cuenta las cifras que tiene el periodo. En este caso, ¿cuántas cifras tiene el periodo? Tiene 2, ¿verdad? Entonces, es decir, que agregamos 2, 9, ¿ok? No se les olvide que en la expresión decimal pura para la fracción generatriz en la parte nula, el denominador será tantas veces 9 tenga que la expresión, es decir, el periodo, ¿sí? Ya no con ceros ni con otro número, sino con 9. Entonces, ¿cuántas cifras tiene el periodo? Tiene 2, o sea que colocamos 2, 9. Y ya con esto convertimos de expresión decimal a expresión o a número fraccionario, ¿cierto? A número racional, ¿cierto? Ahora, vamos a explicar cuándo es la otra clasificación de la expresión decimal, que es cuando esta parte es distinta a 0. Ojo con esto. Distinta a 0. Entonces, el ejemplo cuando sea distinta a 0, es decir, tenemos que 6,18, 2,34, 3,21, ¿sí? Eso es una distinta a 0. ¿Por qué? Porque antes de la coma no tiene ningún valor que sea 0, sino que tiene un número entero. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos ese ejemplo, entonces tenemos la siguiente expresión. Entonces tenemos este ejemplo. Tenemos a este numerito. 5,19, ¿verdad? Entonces, como es una expresión decimal pura, ¿cierto? Entonces, el periodo vendría siendo el número 19 porque se nos está repitiendo infinitas veces, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos representar de la siguiente manera, ¿cierto? Con la pestañita del periodo. 5,19. ¿Por qué? Porque es que esta pestañita nos indica o nos reduce las veces que se está repitiendo el periodo, que en este caso sería el número 19, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos para convertir este 5,19 a fracción, ¿verdad? O a la fracción generatriz? Entonces tenemos 5,19, ¿cierto? Acá sí. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos, en este caso, colocamos completa toda la cifra, 519, sin comas, sin puntos, ¿verdad? Luego, hacemos esto. A este 519 le vamos a restar la cifra entera que está antes de la coma, ¿sí? En este caso, la cifra entera que está antes de la coma es el 5, ¿verdad? Y para calcular el denominador, como lo hicimos anteriormente, tantas cifras o tantos 9 tenga
tantas cifras tenga como 9 el periodo. En este caso, ¿cuántas cifras tiene el periodo? Tiene 2. Es decir, que lo vamos a dividir entre 99, ¿verdad? Ahora, al resolver esta operación nos queda 519 menos 5 nos da 514 y dividido 99. Entonces, es decir, que ya encontramos la fracción generatriz para esta expresión decimal periódica pura, ¿ok? Entonces miren que es muy sencillo, solamente hay que tener en cuenta que el periodo, ¿cierto? Las cifras que tenga el periodo son el número de 9, es decir, que si aquí en el periodo hubieran 4 cifras, serían 4 9, ¿sí? Y tenemos en cuenta el número entero, la parte entera antes de la coma, para hacer el proceso de la resta. Listo, y no se les olvide que cuando vamos a calcular, sea distinta a 0, colocamos la cifra completa, sin comas y demás. ¿Ok? Te vamos a ver el tercer caso para terminar este tema, ¿vale? Entonces, continuando con la última clasificación, que es la expresión decimal periódica mixta. Habíamos visto anteriormente cuándo era una expresión decimal periódica mixta, qué forma tenía. Entonces, una expresión decimal periódica mixta puede tener la siguiente forma. Puede tener esto, 3, ¿por qué se le llama periódica mixta? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tiene un periodo, ¿verdad? Y tiene un ¿qué? Un anteperiodo. ¿Cierto? Tiene un anteperiodo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el periodo es el número o la cifrita que se nos está repitiendo constantemente. En este caso tenemos el periodo, que el periodo ¿cuál venía siendo? Esto, ¿cierto? El 12, porque es lo que se nos repite constantemente. Y el anteperiodo es aquella cifra que no se nos está repitiendo dentro del total de la cifra, es decir, este número es el numerito que no se repite, que está solito en esta cifra, ¿ok? Entonces, si observamos acá, esto nos quedaría de la siguiente forma, 3,412, ¿cierto? Entonces, tenemos el periodo, ¿cierto? El anteperiodo y la parte entera. Entonces, no se les olvide que para saber que es una expresión decimal periódica mixta tiene que tener periodo y anteperiodo, ¿ok? Bueno, ahora, ya teniendo claro cuándo tenemos una expresión decimal periódica mixta, entonces vamos a proceder a hacer un ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos el siguiente ejemplo. 2,62525, ¿cierto? Entonces, esto es una expresión decimal periódica mixta, pero la necesitamos convertir a fracción generatriz. Entonces, lo primero que hacemos es reducir o hacer más pequeña esa fracción, ¿cierto? Esa expresión decimal, esa cifra. Entonces, colocamos 2,625, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el periodo? El 25, porque es lo que se nos está repitiendo más en la cifra inicial. Y el anteperiodo, ¿cuál sería? El 6, ¿verdad? Porque es el numerito que está solo y acompaña pues al periodo, ¿sí? Está antes del periodo. Y tenemos la parte entera, que en este caso pues es esto que está antes de la coma. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a convertir a la fracción generatriz. Entonces tenemos 2,625, ¿cierto? Entonces, acá ponemos el símbolo que nos indica el periodo y esto va a ser igual. ¿Qué es lo que hacemos primero? Colocamos toda la cifra completa, así como hicimos en el anterior, sin comas y sin punto. Entonces esto sería 2,625, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Le restamos la parte entera y el anteperiodo, que en este caso la parte entera ¿cuál es? 2 y el anteperiodo ¿cuál es? 6. Sería 26, ¿verdad? Y para el denominador colocamos tantas cifras como 9 tenga el periodo. En este caso, ¿cuántas cifras tiene el periodo? Tiene 2, que es el 2 y el 5. Te colocamos 2 9. Pero nos dice el texto que el anteperiodo, el anteperiodo lo tenemos que colocar de acuerdo a tantas cifras tenga el anteperiodo. En este caso, tantas cifras tiene el anteperiodo
1. Entonces, cuando el anteperiodo tenga 1, 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras, ¿sí? Lo vamos a cambiar por qué valor o por qué número, por el 0, ¿sí? Entonces, como en este caso el anteperiodo tiene una sola cifra, entonces sería 0, ¿ok? No se les olvide, tantas cifras como tenga el periodo, tantas cifras como tantos 9 tenga el periodo. En este caso el periodo tiene dos cifras, es decir que colocamos 2 9, y tantas cifras como ceros tenga el anteperiodo. En este caso, ¿cuántas cifras tiene? El anteperiodo tiene 1, entonces colocamos un solo cerito. Resolviendo esta operación, nos queda que 2625 menos 26 nos da 2599, ¿cierto? Dividido entre 990. Y ya convertimos de la expresión decimal periódica pura a la fracción generatriz. Es decir, esta fracción nos genera este valor. Ustedes pueden verificar cuando hagan esta división, 2599 sobre 990, y les da efectivamente este mismo valor. Listo, muchachos, espero les haya gustado el video. Cualquier duda, cualquier inquietud, me van comentando y nos vemos hasta una próxima. Chao.